Ciudad de México, 20 de abril de 2025. El sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios gubernamentales, proyectando largas sombras sobre el Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum revisaba los informes finales relacionados con la nueva reforma educativa cuando su secretaria personal interrumpió con un discreto toque en la puerta. «Disculpe que la moleste, señora presidenta», dijo Mariana, su asistente más cercana desde hacía años. «Acaba de llegar un sobreprocedente del Vaticano». El embajador de la Santa Sede lo trajo en persona y subrayó que se trata de algo urgente y estrictamente personal. Claudia levantó la vista de los documentos, claramente sorprendida. Las comunicaciones del Vaticano usualmente seguían canales diplomáticos formales, no se presentaban como entregas personales prioritarias. «¿Sabes de qué se trata?», preguntó al tiempo que extendía la mano para tomar el sobre. «No, señora presidenta». El embajador solo indicó que proviene directamente del Papa Francisco y que él mismo pidió que se le entregara hoy sin falta. El sobre era simple, de color marfil y con el sello papal en relieve. Nada llamativo, muy en línea con la sobriedad que había caracterizado al pontificado de Francisco. Lo verdaderamente inusual era recibir una comunicación de forma tan directa. «Gracias, Mariana. ¿Podrías dejarme sola?», dijo Claudia, esperando que su asistente se retirara para revisar el contenido. Una vez sola, sostuvo el sobre unos segundos entre las manos. Durante las últimas semanas, las noticias sobre la salud del Papa habían acaparado los titulares. A sus 88 años, Francisco había suspendido varias audiencias por lo que el Vaticano había llamado afecciones respiratorias menores, aunque los rumores sobre un estado delicado de salud eran persistentes. Con cuidado rompió el sello. Dentro encontró varias hojas escritas a mano, con una caligrafía firme, aunque con señales de cierta debilidad. La misiva iniciaba con un saludo personal. «Estimada Claudia, que la paz te acompañe. Te escribo estas palabras en un momento en que percibo que mi tránsito por este mundo se acerca a su fin. Los médicos se muestran confiados en público, pero en privado ya me han confirmado lo que mi cuerpo lleva tiempo anunciándome. Mi tiempo es breve, y hay cuestiones que no pueden esperar los procedimientos diplomáticos habituales». Claudia sintió un estremecimiento. Aunque no era especialmente devota, siempre había respetado profundamente a este papa por su sencillez, su compromiso con los marginados y su determinación para abordar temas sensibles dentro de la Iglesia. México, con su fuerte herencia católica, había recibido con gran afecto las visitas papales durante su administración. Siguió leyendo mientras el sol desaparecía por completo y las luces automáticas de su oficina comenzaban a encenderse lentamente. La carta hacía referencia a observaciones que Francisco había hecho durante su último recorrido por México el año anterior. Hablaba con precisión de la realidad de comunidades indígenas que habían sido ignoradas por muchos, incluso por el propio gobierno. El Papa destacaba en particular a una pequeña comunidad en Chiapas, donde presenció algo que deseaba compartir con la presidenta antes de partir, algo que, según sus palabras, representaba tanto el mayor reto como la mayor esperanza para la nación. A medida que avanzaba en la lectura, Claudia sentía como su respiración se volvía más densa. Las palabras del Papa tocaban fibras íntimas, revelando una visión de México que muy pocos extranjeros lograban entender. Lo que contemplé en esa pequeña comunidad representa lo que México puede llegar a ser cuando sus ciudadanos priorizan el bien común por encima de las diferencias. Vi esperanza donde otros ven solo desesperanza. Vi unidad donde la historia ha sembrado división. Al terminar de leer la primera hoja, una lágrima descendió por su rostro. No era únicamente lo que decía la carta, sino la sensación de estar frente a las últimas reflexiones de un líder sabio que había decidido compartirlas directamente con ella. El escrito continuaba en las siguientes páginas, pero Claudia hizo una pausa para procesar lo que acababa de leer. ¿Por qué ella? ¿Por qué en este momento? Las dudas se acumulaban mientras tomaba la hoja siguiente para seguir con la lectura, que resultaría ser un mensaje capaz de transformar su visión para siempre. Claudia retomó la lectura. El Papa Francisco relataba con detalle su visita privada a una comunidad llamada San Juan Chamula, llevada a cabo en secreto durante su último viaje a México. Lo que hallé en ese lugar, querida Claudia, fue algo que los informes oficiales nunca podrían describir. En esta comunidad indígena tzotzil fui testigo de algo asombroso, una fusión entre tradiciones milenarias y la fe católica que para muchos sería impensable. Pero lo más extraordinario no era solo esta integración espiritual, sino el modelo de autogobierno que habían consolidado. Francisco relataba cómo, lejos de los reflectores y los actos oficiales,
Pasó 3 días en dicha comunidad, hospedado en la modesta vivienda de un anciano chamán que también se asumía católico. Durante ese periodo asistió a asambleas comunitarias en las que se resolvían disputas sin necesidad de autoridades externas, donde la justicia se impartía con sensatez y humanidad. Observé un sistema que opera no por ser impecable, sino porque se sustenta en algo que nuestras sociedades actuales han dejado de lado: la confianza. Confianza en la palabra empeñada, en el compromiso con el colectivo, en la sabiduría de todos. Mientras leía, Claudia evocó sus estudios sobre pueblos originarios durante su formación académica. Como científica y política con formación en la izquierda mexicana, siempre había sostenido la relevancia de los conocimientos ancestrales, pero ahora el Papa le mostraba un ángulo nuevo: que estos modelos podían ofrecer respuestas a los dilemas del presente. Lo que más me conmovió fue presenciar cómo solucionaron una disputa de tierras que llevaba décadas enfrentando a familias. No se resolvió con juicios ni imposiciones, sino con un proceso de escucha profunda y conciliación que se extendió toda la noche. Al amanecer, no solo habían llegado a un consenso sobre la propiedad, también habían sanado heridas de generaciones. La carta proseguía detallando cómo esta comunidad había logrado mantenerse al margen de la violencia generada por el narcotráfico que golpeaba a otras zonas cercanas. No fue por aislamiento ni acuerdos, sino por la cohesión de su estructura social. Te preguntarás por qué te comparto esto, Claudia. Lo hago porque en estos últimos días he reflexionado profundamente sobre el destino de nuestra humanidad. Las grandes potencias disputan el control mundial. La tecnología progresa a un ritmo acelerado, pero la felicidad y la armonía parecen cada vez más lejanas. Y sin embargo, allí en Chiapas encontré un pequeño mundo donde la dignidad del ser humano se impone ante la ambición. Francisco había llevado consigo un objeto que le fue obsequiado por los ancianos de San Juan Chamula, un tejido confeccionado con técnicas ancestrales que combinaba símbolos prehispánicos con cristianos. Dicho tejido estaba adjunto a la carta, envuelto cuidadosamente. Este tejido encarna lo que considero que México puede representar para el mundo: un enlace entre culturas, un modelo de convivencia y respeto mutuo. Te lo envío no como una simple artesanía, sino como una muestra de lo posible. Para ese momento, Claudia ya no podía contener las lágrimas. Desempaquetó con delicadeza el envoltorio y encontró una hermosa pieza textil con complejos diseños que entrelazaban cruces cristianas con signos mayas y aztecas. Los colores intensos contrastaban con la seriedad del mensaje. La carta entonces tomaba un rumbo inesperado. Ahora debo revelarte algo que quizá te cueste aceptar. Durante mi estadía en San Juan Chamula, los ancianos me guiaron hacia una cueva cercana. Allí me mostraron algo que han mantenido oculto por generaciones, unos antiguos escritos que contienen predicciones sobre nuestra época. Claudia apartó la vista del papel, desconcertada. Predicciones. Esto parecía alejarse del tono sobrio y equilibrado que siempre había caracterizado al Papa Francisco. Sin embargo, decidió seguir leyendo. No soy una persona supersticiosa, Claudia, y a lo largo de mi vida he observado con cautela las supuestas visiones y anuncios del futuro, pero lo que hallé en esos documentos me conmovió. Redactados en una mezcla de castellano antiguo y lengua tzotzil, hablaban de una etapa en la que la humanidad enfrentaría su propio reflejo oscuro: desastres climáticos, pandemias, conflictos por recursos y una severa crisis espiritual. Pero también anunciaban un despertar colectivo que surgiría en regiones donde las culturas ancestrales y modernas se entrelazaran. México, con su historia de mestizaje y sincretismo, ocupa un lugar esencial en esta visión. ¿Y tú? Como la primera mujer presidenta con raíces judías en un país predominantemente católico y con un legado indígena importante, encarnas ese puente entre mundos del que hablan esos textos. La noche ya había cubierto por completo la Ciudad de México cuando Claudia llegó a la tercera parte de la carta. Sus manos temblaban levemente al sostener las páginas. Lo que había comenzado como una misiva diplomática personal se había transformado en algo que desafiaba su lógica del mundo. Tal vez te preguntes por qué te revelo esto ahora, en mis días finales. La respuesta es clara. Porque estoy convencido de que México tendrá un rol fundamental en el porvenir inmediato de la humanidad. ¿Y tú, como su dirigente, necesitas tener acceso a todas las piezas del rompecabezas para tomar decisiones acertadas? El Papa Francisco pasaba a describir una serie de sucesos que, según los manuscritos de Chiapas, acontecerían en los próximos meses.
Mencionaba tensiones crecientes entre las potencias mundiales que llevarían al planeta al borde de un enfrentamiento mayor, una crisis climática que golpearía especialmente a Centroamérica provocando grandes migraciones, y un avance científico trascendental que surgiría en suelo mexicano. Los ancianos le explicaron que estos manuscritos fueron escritos hacia finales del siglo X por sabios mayas, que lograron conservar parte de su conocimiento tras la conquista. Lo más asombroso es que estos textos no solo relatan el pasado y el presente, sino que también ofrecen claves para enfrentar los retos del futuro. En este punto, Claudia no sabía qué pensar. Como científica formada en el rigor de la física, su instinto natural era dudar de tales predicciones. Pero como política y como mexicana también comprendía el profundo valor cultural y simbólico de estas cosmovisiones. La carta revelaba algo aún más impactante. Entre los documentos que me mostraron había uno especialmente misterioso que hacía alusión a un sitio sagrado en lo profundo de la selva lacandona. Según los ancianos, ese lugar alberga conocimientos que podrían permitir a la humanidad enfrentar la crisis ecológica que vivimos. No se trata de tecnología convencional, sino de una sabiduría ancestral sobre los ciclos de la naturaleza y sobre cómo coexistir con ellos de manera armónica. Francisco contaba que había enviado discretamente a un pequeño grupo de científicos y teólogos de su entera confianza para investigar el lugar. Lo que descubrieron fue impresionante. Pruebas de técnicas agrícolas muy avanzadas que permitían el cultivo sostenible en ambientes extremos, sistemas de purificación de agua que operaban únicamente con recursos naturales y métodos constructivos capaces de resistir terremotos y huracanes. Pero lo más importante no eran las técnicas en sí, sino la filosofía que la sustentaba, una concepción del ser humano no como dueño de la naturaleza, sino como su cuidador y aliado. Esa mirada, que siempre he promovido en mi encíclica Laudato Si, encuentra en estos saberes ancestrales su forma más profunda y concreta. El Papa había optado por mantener estos hallazgos en reserva hasta asegurarse de su autenticidad y comprender mejor sus posibles implicaciones. Ahora, al sentir que su tiempo llegaba a su fin, había decidido confiarlos a alguien que pudiera darles un uso apropiado. Te comparto esta información, Claudia, porque creo en tu integridad y en tu manera de ver el mundo. México guarda en sus raíces culturales las respuestas para enfrentar los retos del porvenir, pero requiere líderes que sepan apreciar este legado sin caer en la idealización romántica ni en el rechazo a lo moderno. A continuación, Francisco revelaba algo que conmovió profundamente a Claudia. Debo confesarte que durante mi estancia en San Juan Chamula viví algo que solo puedo describir como una revelación. Una noche, mientras participaba en una ceremonia que mezclaba elementos católicos con prácticas indígenas, sentí una conexión profunda con lo divino que trascendía toda forma o dogma. Comprendí entonces que Dios se manifiesta de maneras que nuestras instituciones religiosas apenas alcanzan a entender, y que el verdadero ecumenismo no consiste solo en el diálogo entre iglesias cristianas, sino en reconocer la autenticidad de toda búsqueda espiritual, sea cual sea su forma. Esta confesión, tan personal y poco convencional viniendo del líder de la Iglesia Católica, dejó a Claudia sin palabras. Era como si Francisco, en sus últimos días, hubiera optado por liberarse de las estructuras institucionales para compartir una verdad más honda. Esta experiencia transformó por completo mi visión del papado. He intentado impulsar reformas desde dentro de la Iglesia, pero ahora veo que el cambio espiritual que el mundo necesita es mucho más radical, al mismo tiempo, mucho más sencillo, recuperar esa conexión directa con lo sagrado, sin importar el nombre que le demos. Claudia dejó las hojas sobre su escritorio y se acercó a la ventana. Frente a ella se desplegaba la Ciudad de México, millones de luces brillando en medio de la noche. Pensó en la enorme diversidad cultural de su país, desde las comunidades indígenas que conservan tradiciones milenarias, hasta las metrópolis modernas que forman parte del mundo globalizado. Desde los creyentes católicos que llenan las iglesias, hasta los jóvenes que exploran nuevas formas de espiritualidad o adoptan posturas seculares. ¿Podría este mosaico cultural contener realmente respuestas a los desafíos globales? ¿Y qué debía hacer ella con esta información tan excepcional que el Papa le había confiado? Con esas preguntas en la mente, volvió a sentarse para leer las últimas páginas de la carta. Claudia respiró hondo antes de seguir leyendo. La cuarta parte del mensaje de Francisco abordaba asuntos aún más concretos y delicados. Ahora debo hablarte de algo que he mantenido en total secreto, incluso para mis colaboradores más cercanos en el Vaticano.
Durante los últimos 3 años he sostenido contacto con líderes espirituales de distintas tradiciones, budistas, hindúes, musulmanes, judíos y pueblos indígenas de varios continentes, con quienes he conformado lo que podríamos llamar un consejo extraoficial de sabios. Francisco explicaba que este grupo había estado trabajando en la creación de un documento que buscaba establecer principios espirituales universales capaces de servir como base para enfrentar las crisis a nivel global. No se trataba de fundar una nueva religión ni de unir las ya existentes, sino de identificar valores comunes que superaran las diferencias doctrinales. Este documento, al que hemos llamado Pacto por la Tierra y la Humanidad, estaba previsto para ser presentado en conjunto el año siguiente. No obstante, mi estado de salud no me permitirá asistir. Por esa razón, te pido que consideres la posibilidad de asumir un papel en su presentación. Junto a la carta venía un USB cifrado que contenía el borrador del documento y también las instrucciones para establecer contacto con los otros líderes espirituales involucrados. Claudia conectó el dispositivo a su ordenador y, tras introducir la contraseña que Francisco mencionaba en la carta, pudo acceder al archivo. El texto comenzaba con un preámbulo sorprendentemente claro. Nosotros, líderes pertenecientes a distintas tradiciones espirituales, reconocemos que las instituciones religiosas hemos sido con frecuencia parte del problema, alimentando divisiones y avalando sistemas de opresión. Hoy, frente a las crisis existenciales que enfrenta la humanidad, asumimos nuestra responsabilidad histórica y nos comprometemos a formar parte activa de la solución. Luego seguía una declaración de principios que abordaba temas como la relación con el medio ambiente, la justicia económica, la equidad de género y el respeto por la diversidad cultural. Lo más llamativo era que cada uno de estos principios venía respaldado por citas de textos sagrados de diferentes tradiciones religiosas, demostrando la universalidad de estos valores. Claudia se sintió especialmente impactada por el apartado titulado Hacia una nueva comprensión del poder. Las crisis actuales muestran el fracaso de un modelo de poder fundamentado en la dominación, la competencia y la acumulación. Las tradiciones espirituales más profundas siempre han enseñado un enfoque alternativo basado en el servicio, la cooperación y la responsabilidad hacia las generaciones que vendrán. Es momento de que ese modelo ancestral inspire nuestras estructuras políticas y económicas. La carta del Papa seguía. Quizás te preguntes por qué te pido a ti, una dirigente política y no una figura religiosa, que tomes parte en esto. La razón es que el cambio que necesitamos no puede surgir únicamente de las instituciones religiosas ni solamente de las políticas. Se requieren puentes entre ambos mundos, personas capaces de entender tanto la dimensión espiritual como la material de los desafíos que enfrentamos. Francisco señalaba que había pensado cuidadosamente en varios líderes del mundo antes de decidir contactar a Claudia. Su formación científica, su compromiso con la justicia social y el simbolismo de su posición como la primera mujer presidenta de México la hacían la candidata ideal. No te estoy pidiendo que comprometas tu rol institucional, ni que tomes posturas que puedan interpretarse como una violación de la separación entre Iglesia y Estado. Lo que te pido es que, desde tu lugar y con tu propia voz, consideres de qué forma estos principios universales pueden servir para orientar las decisiones políticas en un momento de crisis mundial. La propuesta era precisa. Francisco invitaba a Claudia a asistir a un encuentro internacional que se celebraría en Asís, Italia, 3 meses después de su fallecimiento. Allí, los líderes espirituales presentarían el documento al mundo y la presencia de al menos 3 líderes políticos provenientes de distintos continentes otorgaría peso a la iniciativa. Comprenderé perfectamente si decides rechazar esta invitación. Las presiones políticas, las posibles malas interpretaciones y los riesgos para tu gobierno son grandes. Solo te pido que tomes esta decisión pensando no en los intereses políticos inmediatos, sino en tu visión del futuro de México y de toda la humanidad. Mientras pensaba en esta propuesta, la mente de Claudia se agitaba con pensamientos contradictorios. Como presidenta de un Estado laico, su participación en un evento con evidentes connotaciones religiosas podía prestarse a interpretaciones erróneas. Desde su formación científica, una parte de ella se mostraba reticente ante la combinación de política y espiritualidad. Pero como ser humano que enfrentaba las crisis de su época, también comprendía la urgencia de nuevos marcos de referencia para abordar problemas que superaban las soluciones técnicas o políticas tradicionales. La carta proseguía con un giro aún más íntimo. Déjame ahora, Claudia, dirigirme a ti no como el Papa Francisco, sino como Jorge Bergoglio, un hombre que se encuentra en la etapa final de su vida. A lo largo de su papado,
Había intentado promover transformaciones que consideraba fundamentales para que la Iglesia pudiera servir mejor a la humanidad en estos tiempos tan complejos. Algunos de estos cambios habían prosperado. Otros, sin embargo, encontraron resistencias que no logró vencer. Francisco, o mejor dicho Jorge, compartía sus frustraciones, sus momentos de duda, pero también sus esperanzas. Hablaba de cómo, paradójicamente, había hallado más apertura y comprensión fuera de la Iglesia que dentro de ella en ciertos temas cruciales. He aprendido que el Espíritu sopla donde quiere, y que muchas veces encuentra más libertad en los márgenes que en los centros de poder, incluso en los religiosos. Lo que presenció en aquella pequeña comunidad de Chiapas, la armoniosa integración entre espiritualidad y vida diaria, entre tradición y cambio, entre individualidad y comunidad, le ofreció más esperanza para el porvenir que muchas de las complejas discusiones teológicas en el Vaticano. Esta confesión tan personal conmovió profundamente a Claudia. Era como si el Papa, sintiendo la proximidad de su muerte, hubiese optado por hablar con plena franqueza, dejando atrás las formas habituales del lenguaje diplomático. La carta terminaba con un mensaje cargado de esperanza. Más allá de la decisión que tomes respecto a lo que te propongo, quiero que sepas que me despido de este mundo con esperanza. A pesar de todas las crisis que nos aquejan, también percibo señales de un despertar de la conciencia, una renovada sensibilidad hacia los otros y hacia la tierra, un anhelo de justicia y sentido que ningún sistema materialista puede satisfacer. Mi mayor deseo es que encuentres tu propio camino para contribuir a ese despertar desde tu posición única. El poder político, cuando se ejerce con sensatez y compasión, puede ser tan valioso para el bien común como cualquier enseñanza espiritual. Con profundo respeto y esperanza, Jorge Bergoglio, Papa Francisco. Al concluir la lectura, Claudia permaneció en silencio varios minutos. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras interiorizaba todo lo que el Papa le había confiado y la enorme responsabilidad que ahora recaía sobre ella. El sol comenzaba a despuntar tímidamente por el horizonte cuando Claudia terminó de leer la carta por tercera vez. Había pasado toda la noche en su oficina reflexionando sobre el poderoso mensaje del Papa Francisco y la decisión que debía tomar. Se acercó a la ventana y contempló cómo la Ciudad de México despertaba poco a poco. Desde su posición privilegiada en el Palacio Nacional podía observar el Zócalo, esa gran plaza donde convergía la historia del país, el Templo Mayor azteca, cuyos vestigios evocaban el pasado prehispánico, la Catedral Metropolitana, representando la llegada del cristianismo, y los edificios del gobierno, que simbolizaban la actual república moderna y secular. Esa superposición de capas históricas y culturales, pensó Claudia, era justamente lo que hacía a México tan especial, una nación donde lo indígena, lo colonial y lo contemporáneo no se habían reemplazado mutuamente, sino que coexistían en una síntesis compleja. ¿Podría esta capacidad de integrar diferentes tradiciones ser realmente una clave para enfrentar los desafíos globales, como sugería Francisco? La idea le resultaba atractiva, pero también ponía a prueba su formación académica y su visión política. El teléfono de su escritorio sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Mariana, su secretaria. Señora Presidenta, disculpe llamarla tan temprano, pero acaba de llegar una noticia urgente desde el Vaticano. El Papa Francisco ha fallecido esta madrugada. Aunque la noticia no era inesperada, especialmente después de leer la carta, Claudia sintió un peso en el pecho. La coincidencia entre la carta y el fallecimiento del pontífice le daba al mensaje un carácter aún más solemne. Gracias, Mariana. Por favor, redacta un comunicado oficial expresando nuestras condolencias y organiza una reunión de emergencia con el gabinete dentro de 2 horas. Tras colgar, Claudia volvió a mirar por la ventana. En ese momento, la noticia comenzaría a difundirse por todo el planeta. Millones de católicos mexicanos se despertarían con la noticia del fallecimiento del Papa argentino, quien siempre tuvo una cercanía especial con América Latina. Pronto los medios empezarían a especular sobre las consecuencias, el futuro de la Iglesia y quién ocuparía el cargo de nuevo pontífice. Pero solo ella conocía el mensaje final de Francisco. Solo ella sabía lo que el Papa había observado en Chiapas y la visión que había forjado en sus últimos días. Regresó a su escritorio y volvió a leer los párrafos finales de la carta, donde Francisco le pedía considerar su asistencia al encuentro de Asís. Desde el punto de vista político, la propuesta implicaba un riesgo. Aunque México cuenta con una arraigada tradición católica, su constitución establece el carácter laico del Estado, y su administración progresista había mantenido una prudente distancia respecto a temas religiosos.
Participar en un evento con un componente espiritual evidente podía interpretarse como una posible ruptura de esa neutralidad. Los sectores más seculares de su coalición podrían verlo como una cesión al poder eclesiástico, mientras que los conservadores podrían acusarla de usar la religión con fines políticos. No obstante, la emergencia climática, los conflictos geopolíticos en aumento y la aguda desigualdad global requerían acciones que superaran los enfoques tradicionales. Si los principios recogidos en el Pacto por la Tierra y la Humanidad ayudaban a construir un nuevo acuerdo global, quizás valía la pena asumir el riesgo. Claudia volvió a abrir el archivo contenido en el USB y revisó el documento. La parte dedicada a la justicia climática captó de inmediato su atención. Las tradiciones espirituales más antiguas entienden que la Tierra no es simplemente un recurso para ser utilizado, sino una red viva de la cual formamos parte. Esta visión, lejos de ser una creencia arcaica, se alinea con los hallazgos más modernos de la ecología científica. Si logramos reconectar nuestros sistemas políticos y económicos con esta sabiduría ancestral, podríamos generar modelos de desarrollo que respondan a las necesidades humanas, sin poner en peligro los ecosistemas que sostienen toda forma de vida. Como científica, Claudia valoraba este esfuerzo por unir el saber tradicional con los conocimientos actuales. Como política comprometida con la transición energética y la equidad ambiental, veía en estos principios una base ética para impulsar políticas que, con frecuencia, se encontraban con la resistencia de intereses económicos inmediatos. Tomó una decisión. Asistirá al encuentro en Asís, no como representante de una fe específica, sino como dirigente política, comprometida con la búsqueda de soluciones a los grandes retos del mundo. Presentaría su intervención no como un acto religioso, sino como un necesario diálogo entre distintas dimensiones de la sociedad. Pero antes, necesitaba comprobar personalmente lo que Francisco había visto en Chiapas. Si iba a asumir ese paso tan importante, quería hacerlo desde su propia vivencia, no únicamente guiada por el testimonio del Papa, por muy venerado que éste fuera. Llamó de nuevo a su secretaria. Mariana, después de la reunión con el gabinete, organiza por favor un viaje reservado a Chiapas para pasado mañana. Un equipo reducido sin comunicados oficiales. ¿Qué debo poner como razón del viaje, señora presidenta?, preguntó Mariana. Claudia hizo una pausa, pensando en cómo justificar una misión tan poco convencional. Diremos que es una visita de trabajo para revisar proyectos de desarrollo en comunidades indígenas, lo cual es cierto en esencia. Y Mariana, necesito que contactes de manera discreta a alguien que conozca bien San Juan Chamula. Al colgar, Claudia guardó cuidadosamente la carta y la memoria USB en su caja fuerte personal. Después, se dirigió a sus habitaciones privadas para prepararse para una jornada que comenzaba con la noticia del fallecimiento del Papa y culminaría con decisiones que podrían cambiar el rumbo de su presidencia. Mientras se duchaba, las palabras de Francisco resonaban en su cabeza. México posee en sus raíces culturales las claves para afrontar los desafíos del porvenir. Tal vez pensó que había llegado el momento de que México tomara un nuevo papel en el escenario global, no como una potencia militar o económica, sino como un puente entre tradiciones, entre el norte y el sur, entre el pasado y el futuro. 2 días más tarde, el helicóptero presidencial sobrevolaba las montañas de Chiapas. Claudia miraba el paisaje por la ventanilla. Extensiones de selva tropical interrumpidas de vez en cuando por pequeñas comunidades y parcelas de cultivo. La zona era una de las más ricas en biodiversidad del país, pero también una de las más afectadas por la deforestación, los conflictos territoriales y la pobreza. Estamos por llegar a San Juan Chamula, señora presidenta, anunció el piloto. Claudia asintió. Había limitado su comitiva a lo indispensable. 2 asesores de total confianza, un pequeño equipo de seguridad y un antropólogo con experiencia en comunidades indígenas de Chiapas, que había colaborado previamente con su gobierno en proyectos de desarrollo sustentable. ¿Están listos para recibirnos?, preguntó al doctor Ramírez. Sí, señora presidenta. Me he comunicado con las autoridades tradicionales. Saben que esta es una visita no oficial y aceptaron reunirse con usted de forma privada. Están al tanto del reciente fallecimiento del Papa y de su relación con la comunidad. La noticia de la muerte de Francisco había sacudido al mundo. En México se decretaron 3 días de duelo oficial y millones de personas asistieron a misas en su honor. La prensa internacional especulaba sobre el futuro de la Iglesia, sobre quién ocuparía su lugar, sobre el legado de un pontífice que intentó modernizar una institución centenaria, pero nadie,
Excepto Claudia y su círculo de confianza, conocía el contenido de la última carta del Papa ni su experiencia en esa remota comunidad de Chiapas. El helicóptero aterrizó en un claro cercano al poblado. Un grupo de recepción esperaba. 3 ancianos con ropajes tradicionales tzotziles acompañados por un hombre de mediana edad, a quien el doctor Ramírez identificó como el actual presidente del Consejo Comunitario. Después de los saludos formales, el grupo avanzó a pie hacia el centro del pueblo. San Juan Chamula era conocido por su iglesia particular, donde los ritos católicos se mezclaban con prácticas indígenas de una manera que no se veía en ningún otro lugar. El anciano que lidera el grupo es don Manuel, el mismo que alojó al Papa durante su visita secreta, explicó en voz baja el doctor Ramírez mientras caminaban. Es visto tanto como un líder espiritual tradicional como un devoto católico, un verdadero vínculo entre ambas creencias. Al llegar a la plaza principal, Claudia notó que, a pesar de haber tratado de mantener la visita en secreto, un pequeño grupo de habitantes se había reunido para verla. La observaban con respeto curioso, algunos inclinando ligeramente la cabeza al verla pasar. La delegación no se dirigió a la iglesia famosa, sino a una vivienda tradicional de adobe en las afueras del poblado. Era una construcción sencilla, pero bien cuidada, con un pequeño jardín de plantas curativas frente a la entrada. «Esta es mi humilde morada», dijo don Manuel en español, siendo el primero de los ancianos en hablarle directamente, el mismo sitio donde recibimos al Santo Padre. Es un honor ahora recibir a la presidenta de nuestra nación. Una vez dentro, Claudia fue invitada a sentarse en una sala modesta, iluminada por la luz natural que entraba por pequeñas ventanas y algunas velas encendidas. En las paredes colgaban tanto imágenes de santos católicos como símbolos tradicionales mayas. «Sabemos por qué ha venido», dijo don Manuel luego de que se sirviera café cultivado localmente. «El Papa Francisco nos advirtió que esto podría suceder». Claudia se sorprendió. «Él les dijo que yo vendría». El anciano sonrió. «No exactamente. Nos dijo que si algún día llegaba un líder en busca de lo que él encontró aquí, debíamos compartirlo sin reservas. Y ahora usted está aquí». Durante las siguientes horas, los ancianos compartieron con Claudia su relato sobre la visita del Papa. Confirmaron lo que Francisco había escrito: su participación en ceremonias tradicionales, su entrada a la cueva sagrada, y su genuino interés en comprender la fusión única de espiritualidades que había surgido en esta comunidad. Lo que más impactó al Santo Padre, explicó don Manuel, fue nuestro sistema de justicia restaurativa. Le mostramos cómo resolvemos los conflictos buscando sanar las relaciones, en lugar de castigar a los culpables. Observó cómo operan nuestras asambleas comunitarias, donde todas las voces son escuchadas, incluso aquellas con las que no coincidimos. El mayor de los 3 ancianos, que había permanecido en silencio hasta entonces, tomó la palabra. Pero lo que verdaderamente transformó su percepción fue lo que halló en la cueva: los manuscritos antiguos que han sido transmitidos de generación en generación desde la época de la conquista. A una señal suya, el más joven de los ancianos trajo un paquete envuelto en una tela tradicional y lo colocó sobre la mesa. Con manos cuidadosas lo abrió, revelando varios manuscritos antiguos bien conservados. «Estos textos contienen la sabiduría de nuestros antepasados», explicó. «No son solamente profecías, como algunos las llaman. Reflejan una comprensión profunda de los ciclos del tiempo, del vínculo entre los humanos y la naturaleza, de la interdependencia de todo lo existente». Claudia observó con asombro los documentos. Algunos estaban escritos en alfabeto latino, en una mezcla de español antiguo y palabras tzotziles. Otros utilizaban glifos parecidos a los de la escritura maya clásica. Las ilustraciones mostraban ciclos astronómicos, plantas medicinales, técnicas de cultivo y diagramas que representaban estructuras sociales. «¿Puedo?», preguntó, indicando si podía tocar uno de los escritos. El anciano asintió. El Papa también los estudió. Vio en ellos lo que muy pocos forasteros han sabido ver, no supersticiones primitivas, sino un conocimiento profundo expresado en un lenguaje distinto al de la ciencia moderna, pero igual de legítimo. Durante la hora siguiente, con el apoyo del doctor Ramírez y de los ancianos, Claudia logró descifrar fragmentos de los manuscritos. Quedó especialmente impactada por un pasaje que describía una técnica de cultivo que integraba diversas especies en un mismo terreno, maximizando la producción y conservando tanto la fertilidad del suelo como la biodiversidad. «Esto es sorprendentemente parecido a los principios actuales de la agroecología», comentó. «Y estos escritos tienen siglos de antigüedad». Don Manuel sonrió. El Papa dijo algo muy parecido.
Observó que muchas de las respuestas que los científicos están buscando hoy para enfrentar el cambio climático o la pérdida de biodiversidad ya existían en los conocimientos ancestrales que fueron ignorados por siglos. Conforme la tarde avanzaba, la charla tomó un tono más íntimo. Los ancianos comenzaron a preguntarle a Claudia sobre su vida personal, sobre cómo una mujer con raíces judías había llegado a encabezar una nación de mayoría católica, y cuál era su visión para el futuro de México. El Santo Padre compartió con nosotros su camino, relató don Manuel. Dijo que en usted percibió algo único, la habilidad de unir mundos distintos, como científica y líder política, como mujer de ascendencia judía guiando un país con una fuerte herencia católica e indígena. Señaló que personas como usted son fundamentales para los tiempos venideros. Claudia se sintió profundamente tocada por esas palabras. Siempre había considerado su mezcla de identidades como una ventaja, pero oírlo expresado como una misión más grande le ofrecía una nueva forma de ver su papel. Finalmente, don Manuel mencionó el tema que había estado latente en toda la conversación. El Papa nos habló sobre su proyecto del Pacto por la Tierra y la Humanidad que se discutió en Asís. Nos consultó si estaríamos dispuestos a aportar parte de nuestra sabiduría para ese documento. Aceptamos, y varios de nuestros valores fueron incluidos. ¿Y ustedes qué piensan?, preguntó Claudia. ¿Creen que es posible un diálogo sincero entre tradiciones tan distintas? ¿Creen que algo valioso puede surgir de ese encuentro? Los tres ancianos se miraron entre sí antes de que don Manuel contestara. Nuestros abuelos sobrevivieron a la conquista, a las epidemias, a siglos de represión, conservando nuestra esencia y adaptándose a los cambios. No logramos sobrevivir rechazando todo lo nuevo ni abandonando lo antiguo, sino discerniendo que debía conservarse y que podía transformarse. Hizo una breve pausa y continuó. Hoy, el mundo enfrenta retos que ninguna tradición puede resolver en soledad. Ni la ciencia moderna sin una base espiritual, ni la espiritualidad ancestral sin conocimientos científicos. Son necesarios puentes como el que el Papa trató de construir, como el que usted simboliza. Al caer la tarde, los ancianos llevaron a Claudia a la caverna que también le habían mostrado al Papa. Estaba escondida entre la espesa vegetación de la montaña y solo era accesible con dificultad. Dentro, a la luz de las antorchas, Claudia pudo apreciar antiguas pinturas rupestres acompañadas de símbolos cristianos agregados siglos después. Era una imagen clara de la fusión cultural que definía a esa comunidad. En el centro de la cueva, un manantial de agua pura brotaba de la roca, formando un estanque natural antes de seguir su curso hacia el exterior. Este sitio ha sido sagrado para nosotros desde tiempos muy antiguos, explicó don Manuel. Aquí, nuestros antepasados y los primeros evangelizadores cristianos hallaron un espacio para dialogar. No fue un proceso pacífico desde el inicio, pero con el tiempo nació algo nuevo, algo que no era ni completamente indígena ni totalmente europeo, dijo, señalando el agua. Como este manantial que nace desde lo profundo y fluye hacia afuera, así debe brotar la sabiduría, desde lo interior, expandiéndose para dar vida a todos. Al observar el agua en movimiento, Claudia sintió una comprensión que había estado buscando desde que recibió la carta del Papa. No se trataba de escoger entre ciencia o espiritualidad, ni entre progreso y tradición, ni entre política laica y principios trascendentes. Se trataba de integrar esas dimensiones en una visión más amplia. Al salir de la caverna, el sol descendía sobre las montañas chiapanecas, bañando el paisaje en un resplandor dorado. Don Manuel le entregó un pequeño paquete. El Papa dejó esto para usted, por si algún día venía. Dijo que sabría cuándo abrirlo. Ya en el helicóptero, mientras sobrevolaban nuevamente las selvas y comunidades de Chiapas, Claudia abrió el envoltorio que le había confiado don Manuel. Dentro del paquete había una pequeña cruz tallada en madera de la región, adornada con símbolos tanto cristianos como tziles, junto a una nota escrita a mano que decía: «Para quien llegue hasta aquí siguiendo mis huellas. Cree en lo que has vivido y sentido. El porvenir requiere puentes, no barreras, integración, no separación. Que tu forma de liderar encarne esta sabiduría con esperanza. Francisco». Claudia guardó tanto la cruz como la nota cerca de su pecho mientras tomaba su decisión definitiva. Asistiría al encuentro de Asís no solo como observadora, sino como una voz activa. Llevaría consigo la perspectiva especial de México, con su historia de fusiones culturales, de destrucciones seguidas de renacimientos, y su habilidad para unir elementos en apariencia opuestos, pero iría aún más lejos.
propondría que México fuera sede de una segunda edición del Consejo de Sabios, esta vez incluyendo no solo figuras religiosas y líderes políticos, sino también científicos, artistas y portavoces de comunidades indígenas de todos los continentes. Un auténtico diálogo entre todas las formas de conocimiento y experiencia humanas. Mientras el helicóptero regresaba rumbo a la Ciudad de México, Claudia contemplaba cómo el paisaje iba cambiando. De las sierras cubiertas de árboles a los campos cultivados, de pequeñas localidades a zonas urbanas en crecimiento, un tapiz de ecosistemas y culturas que daban forma a la diversidad de México. Pensó en Francisco, quien ya no estaba presente físicamente, pero cuya visión seguiría viva en las acciones de quienes fueron tocados por ella. Pensó también en los enormes retos que enfrenta el planeta, y en las semillas de esperanza que había descubierto en los lugares más inesperados. Una lágrima resbaló por su rostro, pero no era de tristeza, sino de convicción. Aquella carta no solo le había confiado un secreto, también le había recordado una verdad esencial, que en los tiempos más oscuros, cuando todo parece perdido, es justamente cuando debemos buscar luz en la sabiduría compartida de la humanidad, en el encuentro entre diferentes saberes, en la unión de lo mejor que cada tradición puede ofrecer. El porvenir de México y del mundo dependería de la habilidad para levantar esos puentes. Y ella estaba lista para iniciar ese camino. ¿Te conmovió esta historia sobre el Papa Francisco y Claudia Sheinbaum? Si este relato llegó a tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias inspiradoras como esta. Dale me gusta si crees que el conocimiento ancestral tiene aún mucho que aportar en estos tiempos. Y ahora cuéntanos, ¿qué carta te gustaría recibir de una figura importante antes de su despedida? ¿Y por qué tendría un valor especial para ti? Déjalo en los comentarios y sigamos compartiendo. Hasta la próxima.